Gracias a la universidad por darnos este espacio de discusión muy necesario. Agradezco a todos los panelistas, ya no nos acompaña, pero al doctor José Manuel Restrepo. Creo que estamos en mora de tener más espacios y ámbitos de discusión como este, donde se mire la evidencia y se trate de discutir de manera respetuosa un asunto que nos atañe y nos concierne a todos. Mi presentación, doctor Barquera, va a estar muy en la línea de lo que usted dijo. En el fondo podemos interpretarla como básicamente volver sobre los temas, hacer algunos énfasis y tener, si se quiere, una reflexión ordenada sobre algunos de los elementos que ya comienzan a vislumbrarse del debate que viene. Yo quiero empezar con los propósitos esenciales del Ministerio de Salud y con lo que nosotros hemos llamado la megameta. En Colombia tenemos muchos instrumentos de planificación pública, uno de ellos, el más importante y el que más conoce la opinión pública, es el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea 4 objetivos principales. Uno de ellos consiste en disminuir las inequidades que tenemos entre regiones y grupos socioeconómicos, en algunos resultados en salud, en particular en los indicadores trazadores de salud pública. Complementario a esas metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, desde hace un año largo, el Ministerio de Salud y Protección Social planteó una megameta, que es la que ustedes pueden ver aquí. Es disminuir las muertes prevenibles por enfermedades crónicas no transmisibles en algo así como el 8%. Esto es un valor cercano a las 20.000 muertes evitadas en un periodo de 4 o 5 años. Pero son enfermedades crónicas no transmisibles. Yo planteaba cuando definimos esta megameta, que si uno fuera a devolverse atrás y estuviéramos planteando un objetivo preponderante de salud pública en términos cuantitativos hace 30 o 40 años, la discusión de salud pública sería otra. La discusión de salud pública sería cómo hacer presencia del Estado, cómo llevar los acueductos, cómo expandir nuestros programas de vacunación, cómo aumentar sobre todo la cobertura de servicios públicos. Recuerdo a los héroes de salud pública una generación atrás, el doctor Héctor Abad Gómez, por ejemplo, de mi región de Antioquia, enfatizaba el agua potable, siempre. Esos eran los héroes de salud pública en su momento. Los héroes de salud pública de este momento, cuando las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestros países representan el 70, el 75, el 80% de la carga de enfermedad, los héroes de salud pública, digo y enfatizo, son los que logren cambiar comportamientos. Ahí está la clave. Cambiar comportamientos desde la política pública. Y yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que abordar entre todos. Yo soy economista y algo hemos estudiado los economistas desde Adam Smith 1776 sobre cómo cambiar comportamientos, y quiero presentarles al respecto una disquisición sobre cómo nosotros podemos entender o racionalizar, si se quiere, el cambio de comportamientos. Y lo voy a hacer con base en una metáfora sencilla, en 2 tipos de sujetos o 2 tipos de análisis. El que está aquí es el hombre que se imagina la economía, el homo economicus, más racional, que toma decisiones basado en una apreciación de los riesgos y en lo que podríamos llamar los incentivos o los precios relativos. A eso hay que complementarlo con otro tipo de factores que influyen en nuestra toma de decisiones. Y este es el hombre de la economía, este es el hombre de la sociología, donde básicamente hay normas sociales que cambian comportamientos más allá de los cálculos racionales de costo-beneficio. Y los 2 modelos los tenemos que tener en mente. Y yo creo que la primera discusión que tenemos que tener entre todos es, bueno, ¿qué explica el comportamiento de los seres humanos? Y cómo podemos, con base en políticas públicas, cambiar comportamientos. Sin ser exhaustivo, yo aquí tengo un inventario. Lo primero que tenemos que hacer desde la política pública es hacer una comunicación adecuada del riesgo. Quien vaya a tomar decisiones conozca exactamente los riesgos que está corriendo. Y desde la política pública, por ejemplo, cuando se hace un etiquetado, cuando se hace a veces con formas más agresivas, podríamos decirlo entre comillas, del etiquetado, como la semaforización, cuando hay advertencias sanitarias, como se ha hecho en el mundo desde hace mucho tiempo con el tabaco, lo que se está haciendo, muchas veces invocando no solamente la razón, sino las pasiones, como lo hacen las advertencias, es comunicar adecuadamente el riesgo. Eso tiene que hacer parte de cualquier política pública. Pero la comunicación del riesgo, no nos digamos mentiras, no es suficiente, necesitamos complementarla de alguna manera. Y ahí vienen unas políticas que son distintas
que apuntan a cambiar los incentivos. En lenguaje de economista, a modificar esos precios relativos, a encarecer las sustancias en términos relativos que son nocivas para la salud pública. Y aquí los impuestos de un lado, los subsidios en sentido contrario, pero también complementario, y en algunos casos las restricciones a la oferta. Cuando uno dice, por ejemplo, los cigarrillos los tengo que vender de esta manera, los refrescos los voy a vender de la otra. Eso es importante. De otro lado, existen otro tipo de políticas que apuntan a la creación de normas sociales, esto es, de comportamientos que comienzan a ser adoptados por toda la comunidad y quienes se desvían de alguna manera tienen que soportar una suerte de estigma. Yo tenía aquí unos comerciales, no los voy a mostrar, no tengo mucho tiempo, de esfuerzos deliberados que hemos hecho desde el Ministerio de Salud y Protección Social para ir generando estas normas sociales. El primer punto es importante. Yo creo que cuando se habla de políticas complementarias, en el fondo lo que tenemos que tener en cuenta es trabajar aquí y trabajar aquí, en los tres paradigmas. Lograr una adecuada comunicación del riesgo, cambiar los incentivos e ir desde el Estado, y entendemos la dificultad de ir generando normas sociales, como por ejemplo se ha logrado con éxito en el tema del tabaco. Hoy en día, con una adecuada comunicación del riesgo, con cambios en los precios relativos, pero también con la generación de normas sociales adecuadas, hemos logrado en nuestro país disminuir en los últimos 4 o 5 años la incidencia del tabaquismo en más de 300.000 personas. Esto es políticas de salud pública que cambian comportamientos, mejoran la salud de los ciudadanos, y ahí están los nuevos héroes de la salud pública en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Los acueductos de antaño son estos hoy en día. Cuando se da la discusión de esta manera, yo quiero contrastarla con una especie de falacia que empiezo a encontrar en la discusión. Volvamos aquí antes de entender el tema. Cuando uno mira un fenómeno como la obesidad en la población, lo que es importante entender es que se trata, por supuesto, de un fenómeno complejo. Y cuando uno observa la tasa de obesidad, que es difícil, muy fácil de medir en cualquier tipo de encuesta, lo que tenemos es el resultado de millones de decisiones que tomamos todos los días sobre cómo vivir. Eso no es fácil. Y casi es una verdad y a puño que hay unos determinantes socioeconómicos, sociológicos y culturales que son profundos. Eso no lo niega nadie. Y los análisis entonces tienen que tener en cuenta que esto es un fenómeno comprensivo y tener en cuenta todo el conjunto de causas. Pero de aceptar la complejidad del fenómeno, tenemos que pasar a un paradigma distinto a la hora de entender estos problemas. Claro que es un fenómeno complejo, claro que tiene muchas causas, pero la pregunta que tenemos que hacernos quienes diseñamos políticas públicas es otra pregunta. Una pregunta que yo trato de mostrar aquí. Es una pregunta sobre cuáles son los instrumentos de política pública a nuestra disposición y tener una idea clara sobre el sentido de la eficacia de esos instrumentos de política pública. Porque cuando hemos mencionado el impuesto se dice ustedes están reduciendo la complejidad del fenómeno, no es lo que estamos haciendo. Uno tiene que tener en cuenta cuáles son los instrumentos de política pública que tenemos sobre la mesa, tener un sentido de eficacia de cada uno y aplicarlos integralmente. Cuando yo veo, por ejemplo, el día de ayer en el debate de nuestro país, un video que hace el senador Iván Duque, que supuestamente trata de combatir las falacias, pero lo hace de una manera equivocada, porque combatir las falacias con falacias no es una buena estrategia. Es confundir una cosa con otra. Es simplemente aceptar la complejidad del fenómeno, pero no tener un análisis exhaustivo sobre cuál es la eficacia de los diferentes instrumentos de política pública que tenemos a nuestra disposición. Nada se dice de eso. Se dice que es un fenómeno complejo y se trata de contrastar la complejidad del fenómeno con la aparente simpleza del impuesto. Y se dice los hacedores de política están soslayando la complejidad. Quien está soslayando la complejidad es quien hace ese video porque no tiene una disquisición adecuada sobre cuáles son los diferentes instrumentos de política pública. Que no son muchos, tú lo dices bien. Y la pregunta que uno debe hacer inmediatamente es, bueno, muéstreme otro instrumento. Si el impuesto no es, ¿cuál es? Entonces se dice, por ejemplo, que la educación. Ustedes lo han hecho. Yo podría caricaturizar ese argumento. Ya entonces lo que está diciendo el señor senador es que con clases de cívica vamos a resolver este problema.
Sería muy difícil, ¿no? ¿Cuáles son los otros instrumentos de política pública que podemos utilizar para lidiar con un fenómeno claramente complejo, donde estamos hablando de modificación de comportamiento de muchas personas? En mi vida como académica, anterior de estar en estos berenjenales, yo escribí este articulito sobre cambios de comportamiento. No había bebidas azucaradas en su momento, pero examiné el comportamiento de jóvenes adolescentes norteamericanos en algunas conductas de riesgo que tienen implicaciones de salud pública, como el uso de drogas ilícitas, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Me acuerdo, tenía una encuesta que se hace en el ámbito escolar en los Estados Unidos, y yo tenía a mi disposición 255 variables, incluida una caracterización de las familias absolutamente exhaustiva. Tenía información sobre el individuo, sobre sus compañeros de clase, todo tipo de información. Y yo corría una regresión muy sencilla. Quiero explicar si una persona, por ejemplo, fuma o no, uno de estos adolescentes, con 250 variables. Esas 250 variables explicaban 6% del fenómeno en cuestión. Mucho se nos escapa. Estos son fenómenos complejos. Y cualquiera que trate de analizar estos fenómenos se va a dar cuenta que vamos a tener políticas que de pronto no nos van a resolver todo el problema. Pero si yo logro resolver 5%, 10%, 15% del problema con un instrumento, es mucho lo que estoy haciendo. Esa es la otra falacia, que como no tenemos políticas integrales, porque no todo es comprensivo, porque estamos con un fenómeno complejo y porque no resolvemos todo el problema, entonces las propuestas de política pública no sirven. Aquí sirve resolver aunque sea 2, 3, 4, 5% del problema ante la ausencia de políticas públicas que nos vayan a resolver toda la cuestión. Entonces yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Estamos lidiando con cambios de comportamiento que son difíciles y estamos lidiando con fenómenos que así uno tenga la capacidad de actuar sobre todas las variables, solo vamos a ser capaces de resolver una fracción de los problemas. Para decirlo de manera más técnica, nosotros aquí estamos buscando políticas costo efectivas y van a ser políticas costo efectivas. Efectivas o eficaces en el sentido que nos van a resolver el 40, 50, 70% del problema, no va a ser así. Hay que simplificar los problemas. El contexto en nuestro país, ustedes lo conocen bien. Desafortunadamente, doctor Barquera, no tenemos cifras muy actualizadas sobre el aumento de obesidad y sobrepeso en nuestro país. Esta es la comparación 2005-2010, donde se puede ver el aumento comparando la barra azul con la barra granate. El aumento, sobre todo en los grupos de menor edad, ha sido rápido. Vamos a tener hacia final de año ya la nueva encuesta en SIN que nos va a permitir completar el panorama mostrando 2015-2016. Los datos preliminares parecen mostrar que este aumento, la diferencia entre las barras, está creciendo. Y la información que tenemos nosotros es la misma que tú mencionabas. Esto es, el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso que se está dando en Colombia es similar al que se dio en México algunas décadas atrás. Y es sin duda preocupante y también es el momento de actuar. Otro tema que quiero dejar sobre la mesa es el siguiente. Yo creo que la inacción no es una alternativa en este momento. No actuar es lo peor que podemos hacer. Entonces, esos son los datos disponibles en este momento. No he logrado manejar esta cosita, pero bueno, ahí, poco a poco, ahí vamos. Yo no voy a entrar mucho sobre la evidencia, pero quisiera, creo que aquí ya, que tengo que paciencia, ¿no? Voy a mostrar la evidencia en dos partes. Aquí está. Uy, por Dios. La siguiente, por favor. Eso, dejémosla ahí. Cuando discutimos la evidencia, yo creo que tenemos que ser capaces de partir la evidencia en dos. Yo la primera la he llamado de la influencia. Volvamos a la anterior, por favor. A esa. Yo creo que lo importante, o quiero dar dos mensajes porque ahora va a haber una discusión de las autoridades médicas que tienen más legitimidad y más conocimiento del que yo tengo.
pero solo quisiera sobre la evidencia científica decir lo siguiente que es importante. Primero, lo que importa no es el último artículo, ni el penúltimo artículo, ni el último artículo que favorece mi visión del mundo o mi interés particular. Lo que importa en discusiones científicas es la totalidad de la evidencia. Y para analizar la totalidad de la evidencia, entonces lo que tenemos que hacer es analizar los análisis, los metaanálisis y las conclusiones de los estudios científicos. Y ese conjunto de la evidencia que se ha venido acumulando, sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas, y yo tengo aquí algunos de los artículos que apuntan a esos metaanálisis, muestran que existe una asociación al menos, pero existe también mucha evidencia de una conexión causal entre el consumo de bebidas azucaradas y el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. El último metaanálisis está aquí. Este es un artículo de 2015-2016 y aquí está la conclusión. Estos son 32 artículos resumidos, tanto para niños como para adultos, donde se dice de manera clara que hay una asociación. Mire que hay el gold estándar de los estudios científicos. Tenemos estudios aleatorizados, random clinical trials ahí, que muestran la evidencia que existe una asociación clara, vuelvo y repito, entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de peso en niños y en adultos. Eso dice la evidencia. Soslayar esta evidencia, contrastarla con el último artículo, yo creo que no nos avanza el debate en el sentido de la honestidad intelectual. También tenemos otra evidencia que es de otra naturaleza, yo diría más de naturaleza de economía política, que ha sido discutida en las últimas semanas, que muestra que uno puede dividir los estudios en 2 tipos. Primero están los estudios hechos por investigadores independientes que reiteran este tipo de hallazgo, y segundo están los estudios financiados por la industria que muestran lo contrario. Y yo creo que uno también tiene que ser capaz de dividir los estudios entre uno y otro, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, analizando la totalidad de la evidencia, yo creo que quedan pocas dudas. El conocimiento siempre será contingente, siempre la verdad científica de hoy puede ser superada por la verdad científica de mañana, una vez se revele una evidencia nueva. La ciencia está nutrida de dudas, no de certezas, eso lo sabemos todos, pero uno puede aprovechar la característica contingente del conocimiento científico para sembrar dudas donde no lo hay. Y yo creo que el resumen de la evidencia es que sí existe una asociación sistemática, mostrada, probada una y otra vez entre el consumo de bebidas azucaradas y los fenómenos de sobrepeso, obesidad y diabetes. Esa es una parte de la evidencia. Viene la otra parte de la evidencia donde los economistas han jugado un papel y es, bueno, ya existe la conexión entre una cosa y la otra y ya estamos hablando de un impuesto, ya estamos hablando del segundo paradigma que yo mencioné hace un rato sobre cambios de comportamiento. ¿Pueden los impuestos cambiar los comportamientos? Hay también una industria de artículos científicos calculando elasticidades, ya lo mencionaba el doctor Barquera también. Aquí hay un resumen de las diferentes elasticidades, estudios recientes, como tenemos ya ejemplos y experimentos de política pública recientes, la industria sobre el cálculo de elasticidades, yo creo que se ha venido refinando, y yo quisiera resumirla de una manera clara. Yo creo que hay evidencia repetida de que la elasticidad precio de la demanda para el consumo de bebidas azucaradas está cercana a 1. Esto es, un impuesto del 20% va a reducir el consumo en un porcentaje similar. Así podría uno resumir las investigaciones recientes sobre la elasticidad precio de la demanda. Un estudio reciente para el caso mexicano que complementa el que nos acaba de mostrar el doctor Barquera es este estudio sobre la elasticidad precio de la demanda, y miren, aquí vuelve siempre lo mismo. Mire que hay una correspondencia o una cercanía entre los 2 porcentajes.
En este caso, un impuesto del 10% estuvo asociado con una disminución del consumo de 11,6%. Vuelvo y repito, en números redondos, la elasticidad que podemos inferir de este y de muchos otros estudios similares es que está cercana a 1. Entonces, en los dos aspectos, yo los llamé en un foro reciente influencia e influenciabilidad. Influencia quiere decir las bebidas azucaradas influyen sobre los fenómenos de salud pública que queremos estudiar o reducir, e influenciabilidad es que el impuesto logra influir sobre el consumo. Y yo creo que en las dos áreas existe, si analizamos la totalidad de la evidencia, no el último estudio que yo mandé a hacer, existe, yo creo que más o menos, a mí no me gusta la palabra consenso científico, pero yo creo que la totalidad de la evidencia, los análisis de los análisis, nos muestra que en ambos casos la evidencia está allí. A mí no me gusta apelar a los argumentos de autoridad, sobre todo en los debates científicos, a veces los argumentos de autoridad son contraproducentes. Los artículos que funcionan no son los que escribió el último premio Nobel, los artículos que funcionan no son los que escribió el investigador más citado, sino los que se someten al escrutinio científico y una y otra vez y logran sobrevivirlo con el paso de los años y muchas veces no sabemos. Pero ha sido tanta la demagogia en el debate reciente en nuestro país que yo creo que bien vale la pena apelar a algunos argumentos de autoridad. Este es un artículo ya de un tiempo, el año 2009, o sea, ya tiene 6 años, ya sigue siendo muy citado. Las citaciones a este artículo aumentan con el tiempo. Y lo que quiero es que ustedes vuelvan sobre el título. Aquí se está hablando de el caso para una política pública basada en los impuestos a las bebidas azucaradas. New England Journal of Medicine. Yo no sé qué dirán los médicos, pero yo no creo que sea un journal malo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también me da un poco de inquietud levantarme el domingo en la mañana, abrir la revista Semana, Dr. Barquera, la revista más importante sobre noticias generales de nuestro país, y encontrarme con una declaración del director de la ANDI, que es el gremio más importante del sector empresarial, diciendo que la propuesta que hemos hecho sobre el impuesto a las bebidas azucaradas fue una propuesta populista e infundada. Yo no sé si uno puede decir lo mismo del New England Journal of Medicine, que están dedicados al populismo y a la publicación de datos sin fundamento. No lo creo que sea así. Entonces yo creo que el debate tiene que hacerse en otro ámbito. Yo creo que uno puede decir, tengo dudas, estos temas son complejos, pueden tener consecuencias imprevistas, pero decir que aquí simplemente lo que hay es una intención populista y un debate sin fundamento, yo creo que no nos pone el debate en el lugar que lo queremos tener. Otro argumento de autoridad, ya lo mencionó el doctor Barquera, pero yo creo que también es importante. La Organización Mundial de la Salud, no sé si está dedicada al populismo también, pero recientemente, hace 3 semanas, no porque esté urdiendo una conspiración con el gobierno colombiano, sino porque de manera independiente también recomendó un impuesto en una magnitud o dimensión similar al que hemos propuesto nosotros, del 20% de las bebidas azucaradas. Eso por lo menos requiere, creo yo, un debate público. Y digo esto y he tratado de hacer mi presentación con vehemencia, porque ayer por la noche me llama el ministro de Hacienda y me dice, véngase para acá que estamos en una reunión con los ponentes, ahora salgo para allá, y quieren excluir el artículo de la ponencia. Eso me parece complejo porque en el fondo lo que eso implica es no dar la discusión pública en el Congreso como tiene que ser. O sea, excluir el artículo es, creo yo, una forma de tenerle miedo a este debate y no darlo como tiene que ser. Y yo creo que el debate tiene que darse con los argumentos sobre la mesa. Volvamos a poner, si quiere, las dos últimas, ya para terminar, vamos al final, donde tengo unas conclusiones. Estos son algunos cálculos basados, doctor Barquera, en un modelo similar al que ustedes tienen, que muestra cómo el impacto del impuesto mexicano, creo que es en un periodo de 10 años, donde ustedes hacen el cálculo de 19.000 muertes
evitables, evitadas, en la población adulta de 30 a 90 años. Nosotros con una metodología similar, no tan sofisticada porque tenemos menos tiempo para hacer estos modelos, pero con órdenes de magnitud similares hemos hecho los siguientes cálculos, que podríamos reducir en un periodo de 5 años el número de casos de diabetes en el país en algo así como 18.000, 20.000, que es una cifra sustancial significativa. Muertes en un periodo de 5 años, siendo conservadores, estamos hablando de que evitaríamos algo así como 700 muertes. De los 740.000 millones de pesos que creemos nosotros le cuesta cada año el consumo de bebidas azucaradas a nuestro país, nos ahorraríamos 220.000 millones de pesos con el impuesto, que sería un impacto adicional al impacto del recaudo, que con este impuesto lo hemos calculado en una cifra en números redondos cercana a 1 billón de pesos. Entonces son efectos importantes de salud pública, de ahorros de recursos para el sistema de salud y que no son despreciables. Yo tengo un blog donde interactúo con los ciudadanos y me gusta dar estos debates y consultar la evidencia. Hice un resumen de los diferentes artículos, trayendo a cuento la evidencia, 6 artículos, el sexto era el que tú mencionas. Alguien dijo 19.000 muertes para un país que tiene más de 100 millones de habitantes, me parece insignificante. No creo que sea así, pero bueno. Yo voy a terminar con 3 o 4 puntos del debate. Usted ya lo dijo, doctor Barquera, a veces me parece que cuando se citan los efectos económicos muy grandes y que se van a arruinar todos los tenderos del país y que se va a destruir una industria y vamos a destruir decenas de miles de empleos, pero al mismo tiempo se arguye de que no hay efectos de salud pública, se cae en una contradicción. Si el consumo disminuye, van a existir eventos de salud pública o efectos positivos de salud pública, y entonces uno podría en ese caso decir, bueno, puede haber unos efectos económicos y estudiémoslos, tengamos una conciencia plena de cuáles son, dimensionemos el debate adecuadamente. Pero lo que uno no puede es argumentar las dos cosas al mismo tiempo, de que el impuesto no tiene ningún efecto sobre la salud y tiene unos efectos económicos, socioeconómicos deleterios, o uno o lo otro. Y los argumentos en este debate yo creo que muestran las dos cosas, no creo que sea tanto así. Hay un argumento y es que el impuesto es regresivo, yo creo que ese argumento tiene en parte algo de verdad. Cuando uno mira los efectos, yo creo que están concentrados primero en los hiperconsumidores, que me parece un efecto bueno, cuando tú señalabas que el número de calorías que se reducen por habitante o per cápita son 6, pero para los hiperconsumidores donde tenemos los principales problemas o las principales patologías emergiendo, los efectos van a ser mucho más altos y allí el efecto o impacto del impuesto podría ser mayor. Ahí tenemos un efecto, pero también puede estar en los grupos socioeconómicos más vulnerables. Pero cuando se argumenta eso, yo creo que hay un debate incluso de una naturaleza distinta, yo lo llamaría de naturaleza ética, donde como sociedad tenemos que pasivamente aceptar que los hábitos alimenticios de la población más vulnerable son como son y son inmodificables y no vamos a hacer nada, que los pobres de nuestros países entonces están destinados a comer mal y cualquier intento que hagamos para cambiar esos hábitos va a ser presentado como regresivo. Yo creo que es un debate que también tenemos que dar y yo creo que es de naturaleza ética también. Lo más regresivo de todo es la diabetes, decía un investigador norteamericano, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Más regresivo que el impuesto. Son ciertos hábitos y son las consecuencias de salud pública. Hay un argumento que me parece interesante, que yo creo que necesita también de pronto mejores argumentos de parte nuestra, cuando se dice ¿por qué esta industria? ¿Por qué no hacemos un impuesto más comprensivo? ¿Por qué no llevamos la misma discusión a otros tipos de productos? Ustedes lo van a mencionar ahora. Hay argumentos de naturaleza médica y es la mayor absorción del azúcar en bebidas azucaradas. Los picos de glicemia, cuando estamos hablando de bebidas azucaradas, son más grandes.
las calorías vacías y demás. Pero también hay argumentos de índole práctico o económico y tienen que ver, cuando uno habla de impuestos, sobre la necesidad imperiosa de la claridad y una adecuada definición de la base gravable. Si yo amplío la base gravable y tengo un impuesto diseñado de una manera más amplia pero menos clara, los efectos van a ser menores. Y esas son las dos respuestas que tenemos ahora sobre este argumento de la discriminación. Argumentos de claridad y una adecuada definición de la base gravable, esto es argumentos prácticos a la hora de diseñar un impuesto, y argumentos médicos que muestran que las calorías de las bebidas azucaradas son distintas a otras calorías, no todas las calorías son iguales. Ya hice referencia al populismo, no creo que los argumentos sean populistas, yo creo que este debate ahora o en algún momento tendrá que darse con apego a los hechos científicos, que es simplemente uno de los mensajes que les he querido dar. Termino con un último argumento. Supongamos que todo lo que he dicho hasta ahora no tiene sentido y que aquí no hay un impacto de salud pública. Colombia, doctor Barquera, tiene un sistema de salud que de alguna manera es peculiar en el contexto o en el ámbito latinoamericano, y es que tenemos el gasto privado más bajo como porcentaje del gasto total en salud, es el 14%. En México está cercano al 40%. Eso nos coloca a niveles cercanos a los de la OCDE. Y eso significa, entre otras cosas, que la salud la pagamos todos mancomunadamente. Y la pagamos todos mancomunadamente en un sistema de salud que, cuando la Organización Mundial de la Salud estudió la equidad en el financiamiento, dijo: el sistema de salud colombiano es el más equitativo en el financiamiento. Esto es, quienes pagan más contribuyen más a esa olla de recursos públicos por el mismo plan de beneficios. Quien gana un salario mínimo lo comparamos con quien gana 30 salarios mínimos, quien gana 30 paga 30 veces más o contribuye 30 veces más por el mismo formulario básico o conjunto de medicamentos y procedimientos esenciales, lo que en Colombia llamamos el Plan Obligatorio de Salud o POS. Pero a esa forma de equidad en el financiamiento basada en la capacidad de pago, yo creo que cabría de pronto sumarle otra forma, que yo la llamo otra forma de justicia redistributiva, que por ejemplo para el caso del tabaco es absolutamente obvia. Si yo fumo y le voy a costar más al sistema de salud, el tabaquismo le cuesta 4,3 billones de pesos anuales al sistema de salud, pues puedo contribuir un poco más. ¿Cómo? De manera indirecta, había unos mayores impuestos. Allí se configura una externalidad negativa, claramente. Yo me enfermo y resto los recursos de la sociedad, le resto a los recursos de la sociedad, entonces puedo contribuir un poco más. Incluso si no hay efectos positivos de salud pública, tiene sentido un impuesto como este y un argumento de pura justicia redistributiva. Lo mismo, la diabetes le cuesta 4,2 billones de pesos al sistema de salud. El consumo de bebidas azucaradas, ya lo vimos, cuestan 800.000 millones de pesos al sistema de salud cada año. Tendría sentido entonces, así no existieran efectos o consecuencias de salud pública, que quienes tienen hábitos que van a ocasionar un mayor gasto al sistema de salud contribuyan un poquito en un sistema que, vuelvo y repito, no está basado en el gasto privado, sino en las contribuciones colectivas. Y yo creo que esos argumentos de justicia redistributiva son complementarios a los argumentos de salud pública. Y de alguna manera nos dicen: así los argumentos de salud pública se quieran minimizar, el impuesto sigue estando justificado con otro tipo de argumentación. Eso entonces es el resumen de los argumentos que vamos a presentar en los diferentes ámbitos, algunos rebatibles, otros más fuertes, y yo lo único que quiero pedir es un debate que no soslaye la evidencia científica, que se dé, si se quiere, con respeto, con apego a los hechos, pero ante todo, yo creo que sería inaceptable para la sociedad colombiana que se dé el debate en el Congreso como tiene que ser. Muchas gracias a todos.